Máximo es un hombre especializado en seducir a ancianas ricas. Logra casarse con una mujer que le doble la edad. Tiempo después ella lo abandona y él se verá obligado a salir de su mansión, buscando desesperadamente la forma de recuperar su vida de lujos y privilegios. ¿Podrá Máximo conseguir otra esposa millonaria? Cuando niño su familia era muy pobre, su padre trabajaba día y noche como camionero. Siempre sacaba tiempo para visitarlos, hasta que un día llegando a casa se quedó dormido y perdió la mismo tiempo que los dejó sin hogar. Esta pérdida marcó a Max de por vida y se prometió hacer lo que fuera necesario para nunca tener que trabajar tanto como su padre. 10 años más tarde Máximo se convirtió en un hombre muy guapo y coqueto. Consiguió trabajo en un lujoso hotel para poder estar cerca de las mujeres adineradas quienes constantemente lo adulaban. Al hotel llega una huésped de 55 años, viuda y heredera de la cadena de tiendas más grande de Estados Unidos. Sin perder tiempo, Máximo ve su mejor oportunidad y se lanza a la piscina haciendo una sensual hazaña para conquistarla con sus atributos. 25 años después está casado con Peggy, su millonaria presa. La vida de lujos lo ha convertido en un hombre mimado, fuera de forma y aburrido de despertar junto a su esposa que ahora tiene 80 años. Todos los días egoístamente se fija si Peggy sigue respirando. Abusa de los empleados de servicio y no es capaz de mover un solo dedo. El día del aniversario de bodas, Peggy le regala un reloj, mientras que él aprovecha la ocasión haciéndole comprar un lujoso auto que supuestamente él le da como regalo, aunque esta no puede manejarlo por su avanzada edad. En el concesionario, la anciana aprovecha para coquetear con un joven vendedor llamado Remy. Máximo sale a presumir su nueva adquisición y pasa una tarde de ocio con su amigo que lleva una vida en la misma circunstancia que él. Al volver a su mansión recibe la sorpresa de su vida cuando encuentra a Remy instalado cómodamente mientras su anciana esposa le dice que lo deja por el vendedor de auto más joven que él. El desesperado hombre trata de reclamar su parte de la fortuna, pero Peggy le recuerda que él firmó un acuerdo prenupcial y nada de lo que pensaba tener le pertenece. Es así como abandona la vida cómoda que llevaba en Los Ángeles. Al caer la noche y sin tener dónde dormir, acude a casa de Rick, quien cree que es su único amigo, pero este sabe que su esposa siempre se ha sentido atraída por Máximo, así que entre palabrería le dice que lo único que puede ofrecerle es la casa de muñeca de la nieta de su mujer. Se hospeda en la lujosa casa de juegos, pero esto no resulta muy bien, ya que después de dejar un paquete en el inodoro de la niña sale huyendo del lugar. Pronto se siente forzado a tocar la puerta de la casa de su única hermana, a quien abandonó cuando se casó con Peggy. Sara es una arquitecta recientemente viuda que vive con su hijo Hugo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Esta con poco agrado acepta que su hermano se quede unas pocas noches. Al día siguiente la mujer le encarga a Máximo llevar al niño a la lujosa escuela en la que estudia gracias a una beca. Mientras camina hacia la puerta, una niña rubia se baja de un lujoso auto y con ella una mujer mayor bastante elegante llamada Celeste. Máximo queda estupefacto y su instinto le hace saber que esta es la mujer que debe conquistar. Trata de acercarse, pero el chofer no se lo permite. Por medio de su amigo Rick se entera de que Celeste dará una fiesta de caridad, pero la entrada tiene un precio de $500. Desesperado por conseguir una oportunidad con una millonaria, forra el carro de su hermana con un anuncio un poco subido de tono, el cual no puede quitar hasta después de 90 días. Máximo llega al lugar y aunque la fiesta es de estilo elegante, él compró unos lentes y un diminuto traje de baño color amarillo en la tienda de regalos. Estando en el baño se da cuenta que tiene más canas de la que pensaba y su pecho parece de un abuelito, así que lo tiñe con grasa para zapatos. Con su buena racha de galán coqueto llega hasta la piscina y ante la mirada de los invitados se lanza al agua para recrear el mismo truco que usó con Peggy cuando era un jovencito. Pero todo sale mal, la pintura se sale de su cuerpo y no se ve para nada atractivo. En cambio queda ridiculizado, sus intenciones de llegar a impresionar a Celeste están acabadas. El chofer de la millonaria lo saca del lugar advirtiéndole que no vuelva. Ansioso por volver al regazo del lujo, Máximo usa el interés del enamoramiento de su sobrino por su compañera de clase Harlem para llegar a su abuela Celeste. Lleva a Hugo a comer un helado e intenta enseñarle sus técnicas de conquistador para lograr que sorprenda a Arlen y que ésta lo invite a su fiesta de cumpleaños. De esta forma tendrá una nueva oportunidad para estar cerca de Celeste. Sara se entera de las enseñanzas que Máximo quiere darle a su hijo, así que se enoja obligándolo a quitar el anuncio puesto en el carro, pero los hombres que le pagaron se dan cuenta y lo amenazan dándole una semana para que pague $1000. Por eso decide conseguir un trabajo en una heladería. Finalmente el pequeño Hugo pone en práctica lo enseñado por su tío y consigue una invitación a la fiesta de Arlen. El niño se pone muy feliz y a este punto ya siente una linda conexión con su tío. Esto abre el corazón de Máximo para ser menos egoísta y más considerado con los demás. Con el paso de los días, Sara también logra perdonar a su hermano y fortalecen sus lazos. Con $55 que logra ganar en su trabajo, se pone guapo para seguir con su plan. Aprovechando que Sara sale a una cita con su vecino, Máximo consigue asistir a la fiesta con su sobrino. Cuando por fin logra hablar con Celeste, todo sale mal, pues usa unos datos que su amigo Rich le había dado sobre la millonaria. En realidad, Rick solo pretendía que su amigo fallara en su conquista, ya que él también tenía intenciones de enamorar a Celeste. Los dos se encuentran en la fiesta y sostienen una pelea. Cada uno jala a Celeste de un brazo, peleando por ella, pero al instante le hacen quedar en ridículo, cuando esta pierde las dos prótesis de sus extremidades. Sara y Hugo terminan por descubrir la estafa de Máximo de querer aprovecharse de la amistad de su hijo con la nieta de la viuda. Dolida por lo sucedido, lo bota de la casa. Máximo comienza a comprender la gravedad de sus acciones. Intenta reparar el daño que le hizo su sobrino, pero sus intentos son fallidos. No le queda de otra que enviarle una carta a Arlen para que fortalezca su amistad con Hugo, sabiendo que esto haría muy feliz al niño. Finalmente Rich queda trabajando como girador de carteras
carteles, aunque no deja sus andanzas de enamorar ancianas. Peggy fallece al lado de Remy, mientras Celeste se enamora de su chofer y Sara pierde el miedo y le da la oportunidad a su vecino. Eventualmente Máximo se convierte en esposo de la mujer millonaria con la que vivía Rick. Arregla la relación con su hermana y sobrino. Este contrata la empresa de arquitectos donde trabaja su hermana para construir una nueva mansión donde ellos van a vivir, con la condición de que ella dirija el proyecto, para diseñar, decorar y construir un nuevo hogar en las montañas que rodean a la ciudad. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.